8 años, ese es el tiempo que mi exesposa pensó que me había roto para siempre hoy. En nuestra reunión de secundaria, me vio llegar, yo solo tenía una chaqueta gris, la misma que amaba desde hace años. Ella sonreía, su risa conocida flotaba en el aire, la misma risa que un día llenó mi hogar. Se giró, me escaneó de arriba abajo, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Reía, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Creía que seguía siendo el hombre destrozado al que había abandonado. ¿Qué equivocada estaba si crees que la bondad, la humildad y las segundas oportunidades son más fuertes que el orgullo. Te pedimos un momento para que des me gusta a este vídeo, te suscribas al canal, compartas esta historia con alguien que necesite ánimo y dejes un comentario contándonos desde dónde nos ves. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que inspiran corazones por todo el mundo. 8 años atrás, mi vida era un lienzo en blanco, sin el brillo del éxito ni la seguridad de la riqueza. Era solo un ingeniero más, un hombre trabajador que creía, con toda la ingenuidad de un alma joven, que el amor era la armadura definitiva contra las inclemencias del tiempo. Emily, mi Emily, alguna vez compartió esa fe inquebrantable. Nos habíamos casado en la flor de la juventud, con sueños que desbordaban nuestras limitadas arcas. Nuestro primer hogar, un pequeño apartamento alquilado, era un mosaico de tesoros rescatados de tiendas de segunda mano y generosos legados familiares. Las cenas, aunque frugales, estaban llenas de risas sinceras y la promesa de un futuro compartido. Celebrábamos cada pequeña victoria como si fuera un triunfo monumental, jurándonos envejecer juntos, sin importar cuán agreste se volviera el camino. Pero la realidad, a menudo implacable, llegó como un ciclón inesperado. Mi empresa, tras 2 años de esfuerzo titánico, se derrumbó. Nos dejó anclados a una deuda aplastante. Poco después, la carta de despido llegó, y cada puerta que tocaba en busca de un nuevo empleo se cerraba con un eco desalentador. Las facturas se apilaban como montañas invisibles, y la esperanza, esa llama que antes ardía con fuerza, comenzaba a parpadear, amenazando con extinguirse. La presión, ese enemigo silencioso, empezó a erosionar los cimientos de nuestra relación. Cada conversación se transformaba en un campo de batalla. Las palabras, antes tiernas, se volvieron dardos envenenados de reproche, cargados de resentimiento por el dinero que faltaba, las decepciones acumuladas y los sueños que se desvanecían en el aire. Fue entonces, en medio de esa tormenta de adversidad, cuando Emily tomó su decisión. Sentía que merecía un futuro que yo, en mi estado de fracaso, no podía ofrecerle. Con una frialdad que aún me estremece, presentó la demanda de divorcio y se marchó. Se fue sin mirar atrás, dejando tras de sí un vacío inmenso. Los papeles sellaron el fin de nuestro matrimonio, pero la soledad que me envolvió, esa desolación profunda, casi aniquila mi espíritu. Durante meses, vagué en un laberinto de autocrítica. Cada decisión, cada paso en falso, resonaba en mi mente como un eco de mi fracaso. Los amigos, esos compañeros de risas y confidencias, empezaron a desvanecerse, incómodos ante la presencia del fracaso. La gente, descubrí con dolor, a menudo huye de aquello que les recuerda sus propias fragilidades. La familia, si bien ofrecía consuelo, no podía ocultar la duda que se asomaba en sus miradas. Las noches se alargaban, iluminadas por la luz tenue de las calles, mientras yo repartía comida o arreglaba ordenadores, aceptando trabajos esporádicos, cualquier cosa para mantener un techo sobre mi cabeza. Hubo momentos, muchos, en los que la tentación de renunciar a todos los sueños que alguna vez albergué fue abrumadora. Pero en algún rincón profundo de mi ser, una voz, serena y persistente, se negaba a ser silenciada. Me recordaba que el fracaso no es un final, sino a menudo la matrícula que pagamos por la sabiduría. En lugar de perseguir el éxito efímero, decidí sumergirme en el estudio profundo de los problemas que aquejaban a las empresas. Mis días comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta bien entrada la medianoche. Cada dólar ganado era guardado con celo, cada hora libre invertida en aprender mientras otros descansaban. Yo devoraba nuevos lenguajes de programación, absorbía técnicas de gestión empresarial y desentrañaba los intrincados secretos de la inversión. Pasaron años, años de esfuerzo silencioso, sin aplausos, sin reconocimientos. La verdadera transformación, esa metamorfosis interna, rara vez ocurre bajo el escrutinio público. Sucede en la intimidad, en la soledad del taller, en el sacrificio silencioso. Con el tiempo, mi persistencia dio fruto. Desarrollé una plataforma de software innovadora, diseñada para optimizar la gestión de recursos de emergencia en hospitales. Al principio, fue una apuesta arriesgada. Pocos centros médicos se atrevieron a confiar en mi incipiente idea, pero los resultados hablaron por sí solos. Esos primeros hospitales reportaron mejoras sustanciales,
eficiencias que antes parecían inalcanzables. La noticia se propagó como un reguero de pólvora por todo el país. Los inversores, esos mismos que antes ignoraban mis correos electrónicos, ahora llamaban a mi puerta con avidez. Los contratos empezaron a llegar, uno tras otro, a un ritmo vertiginoso. La pequeña empresa que nació en una oficina alquilada se transformó en un gigante internacional, con miles de empleados dedicados a hacerla crecer. Las revistas financieras se interesaron por el enigmático fundador que esquivaba las cámaras y prefería centrarse en su equipo, no en la fama. Mi cuenta bancaria comenzó a reflejar cifras que antes solo existían en mis sueños más salvajes. Sin embargo, mis hábitos, esos que me definían incluso en la pobreza, apenas cambiaron. Seguía prefiriendo coches sencillos, ropa cómoda que me permitiera moverme con libertad. Continué apoyando, de manera discreta, a organizaciones benéficas que brindaban ayuda a familias con dificultades y a estudiantes con sueños ambiciosos que luchaban por alcanzarlos. Cuando la invitación a la reunión de secundaria llegó, casi la arrojo a la papelera. No sentía la necesidad de demostrar nada a personas cuyas opiniones ya no tenían el poder de dictar mi vida, pero una voz interior, un susurro persistente, me instó a asistir. Me recordó que, a veces, sanar requiere volver a los lugares donde el dolor echó raíces profundas. Así que acepté la invitación, no para impresionar a nadie, sino para recordarme a mí mismo la inmensidad del camino recorrido, la paz que había logrado construir. El salón bullía de conversaciones animadas, un murmullo constante de compañeros comparando sus trayectorias profesionales, sus viajes exóticos, sus estilos de vida ostentosos. Emily estaba en el epicentro de todo, rodeada de admiradores. Se veía impecable, radiante, vestida con un atuendo caro que gritaba éxito. Su actitud, esa seguridad que emanaba, denotaba a alguien que se sentía dueña del mundo. En el instante en que sus ojos se posaron en mí, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, transformándose rápidamente en una mueca de diversión. Sus ojos recorrieron mi atuendo sencillo, y en ese gesto, interpretó que nada había cambiado. Una risa, sonora y burlona, escapó de sus labios, lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de quienes la rodeaban. El salón se llenó de sonrisas incómodas, de miradas que juzgaban en silencio, asumiendo que yo, el hombre que una vez amó, nunca me había recuperado de mis fracasos. No discutí, no me defendí, simplemente sonreí. La paz que había encontrado ya no necesitaba la aprobación de nadie. Unos minutos después, el organizador de la reunión subió al escenario, agradeciendo a todos su asistencia. Antes de finalizar su discurso, anunció algo que capturó la atención de todos. El lugar donde se celebraba el evento esa noche, las becas destinadas a los estudiantes que estaban por graduarse, y varios proyectos de mejora comunitaria, habían sido financiados por un exalumno anónimo, alguien que no deseaba ningún tipo de reconocimiento. El público aplaudió cortésmente, hasta que el organizador, con una sonrisa enigmática, confesó que el donante anónimo, tras mucha insistencia, finalmente había accedido a ponerse de pie. Por un breve instante todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi nombre resonó por todo el salón de baile, un eco inesperado en la atmósfera festiva. El silencio que siguió se sintió eterno, denso, cargado de expectación. La sonrisa de Emily se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de absoluto desconcierto. Rostros que momentos antes me habían ignorado por completo, ahora reflejaban incredulidad total. Algunos compañeros, reconociendo mi nombre de recientes titulares empresariales, se apresuraron a felicitarme, sus manos extendidas con genuina efusión. Otros, con una vergüenza palpable, se disculparon por no haberse puesto en contacto conmigo después de enterarse de mis años difíciles. Emily permanecía inmóvil, paralizada. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban una comprensión tardía. Se dio cuenta de que los hombres de los que se había reído, los que había menospreciado, eran ahora dueños de la empresa cuyo software su propio empleador utilizaba con orgullo a diario. La vergüenza en su rostro era inconfundible, pero debo admitir que no sentí ninguna satisfacción al presenciar su transformación. La venganza, en algún momento, me había parecido una dulce tentación. Sin embargo, el éxito me había enseñado una lección más valiosa: humillar a otros nunca sana las viejas heridas. Emily caminó lentamente hacia mí, sus pasos vacilantes. Lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, empañando su mirada. El arrepentimiento, un sentimiento que antes parecía ajeno a ella, había reemplazado la confianza que la había caracterizado. Con voz temblorosa, confesó su error. Había juzgado mi valía basándose en circunstancias transitorias, en lugar de mi carácter, que siempre se mantuvo firme. Me confesó que, recientemente, había seguido las noticias sobre mi empresa, y jamás imaginó que su fundador fuera el mismo hombre a quien ella había abandonado años atrás.
En un momento de profunda vulnerabilidad su disculpa fue sincera. Un torrente de palabras cargadas de remordimiento la acepté sin dudar. No ofrecía mi perdón porque ella lo mereciera en ese instante, lo ofrecía porque, años atrás, la carga del resentimiento se había vuelto insoportablemente pesada. Le deseé sinceramente felicidad, y le agradecí esa etapa difícil que, sin saberlo, me había obligado a descubrir una fortaleza interior que nunca supe que poseía. A veces, las personas que más nos hieren son, irónicamente, quienes nos impulsan sin querer hacia el camino que estábamos destinados a construir. Al terminar la velada, varios antiguos compañeros se acercaron, sus preguntas girando en torno a mi éxito empresarial. Les respondí con humildad, diciéndoles que el mayor logro de mi vida no había sido convertirme en multimillonario, había sido convertirme en alguien que ya no necesitaba la riqueza, los aplausos, ni la venganza, para sentirse valioso. El dinero, sin duda, había transformado mis oportunidades, pero la amabilidad, esa fuerza silenciosa, había cambiado mi vida en su esencia. El reencuentro, ese evento que alguna vez temí, se había convertido en el epílogo de una historia dolorosa y, a la vez, en el prólogo de una paz duradera. Si esta narración te ha conmovido, te invitamos de corazón a apoyar nuestro canal. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete para no perderte futuras historias inspiradoras, compártelo con tus seres queridos y ayúdanos a difundir más relatos de esperanza, perdón y segundas oportunidades. Antes de concluir, dinos en los comentarios, si estuvieras en mi situación, ¿optarías por la venganza o por el perdón? Nos encantaría conocer tu perspectiva y aprender de tus experiencias. Al salir del salón, bajo el manto sereno de la noche estrellada, comprendí una verdad fundamental: la verdadera riqueza no se mide por los miles de millones que uno acumula en el banco, ni por los titulares rimbombantes en las revistas. Se mide por la capacidad de perdonar a quienes nos subestimaron, por mantener la humildad cuando el éxito nos sonríe, y por emplear nuestras bendiciones para elevar a otros, en lugar de simplemente demostrarles cuán equivocados estaban. Porque, al final, la mayor victoria no es amasar más fortuna que quienes alguna vez dudaron de ti, es ser más bondadoso que la persona que fuiste en el pasado, y esa bondad, esa que floreció en medio de las cenizas de mi propio dolor, se sentía más valiosa que cualquier cifra que pudiera aparecer en una cuenta bancaria. Caminaba por la calle, el aire fresco de la noche acariciando mi rostro, y cada paso se sentía ligero, libre de esas pesadas cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Las estrellas, titilantes como diamantes esparcidos sobre terciopelo oscuro, parecían guiñarme el ojo, cómplices silenciosas de mi nueva serenidad. Recuerdo una noche, hace no mucho, cuando la soledad era mi única compañera. Me acurrucaba en mi cama, el eco de cada insulto, de cada burla, resonando en mi cabeza. Cerraba los ojos, pero las imágenes del pasado me asaltaban, rostros sonrientes y crueles, palabras afiladas que se clavaban como espinas. Pensaba en ellos, en los que me habían hecho tanto daño, y un fuego helado me recorría las venas. La idea de verlos caer, de verlos sufrir como yo había sufrido, era un dulce veneno que me mantenía despierto. Pero ahora, la noche era diferente. La misma oscuridad que antes me oprimía, ahora me abrazaba. El silencio que antes me gritaba mi fracaso, ahora me susurraba paz. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda, una silueta apenas discernible bajo la tenue luz de una farola. Ya no veía al chico asustado y resentido que había sido, veía a un hombre que había transitado por el infierno y había regresado, no para vengarse, sino para construir algo nuevo. Y esa construcción, esa nueva vida, no la había levantado sobre los escombros de los demás, sino sobre los cimientos de mi propia redención. Había aprendido a cuidar de las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, la risa de un niño en el parque, el tacto áspero de un libro viejo entre mis manos. Estas eran las verdaderas riquezas, esas que no se pueden comprar ni arrebatar, las que nutren el alma y le dan a la existencia un sabor profundo y duradero. La venganza, me di cuenta, es como masticar vidrio y esperar que sea el otro quien se lastime. Es un ciclo interminable de dolor que solo te consume a ti mismo. El perdón, en cambio, es un acto de liberación. Es como abrir una ventana y dejar que entre el aire fresco, permitiendo que la luz disipe las sombras. No significa olvidar, ni excusar, ni siquiera reconciliarse necesariamente. Significa soltar la carga, dejar de ser prisionero de un pasado que ya no te pertenece. La primera vez que sentí esa libertad fue casi abrumador. Estaba en una conferencia, rodeado de gente exitosa, y de repente, ahí estaba el hombre que había sido mi verdugo en la escuela, el que me había hecho la vida imposible al principio. Sentí esa vieja punzada de odio,
ese deseo de que se tragase la tierra, pero algo había cambiado dentro de mí. En lugar de desviar la mirada o sentirme paralizado por el miedo, lo miré a los ojos y en esos ojos no vi maldad, sino cansancio. Vi a un hombre que, probablemente, también cargaba con sus propias batallas. Me acerqué a él, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y determinación. Le extendí la mano. Hola, le dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. Él me miró con desconcierto, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Le sonreí, una sonrisa genuina, desprovista de ironía o sarcasmo. Ha pasado mucho tiempo, añadí. No hubo una gran reconciliación, ni lágrimas de arrepentimiento, solo un apretón de manos incómodo y unas pocas palabras intercambiadas, pero para mí, fue una victoria monumental. Había derrotado a mi propio demonio interior, había demostrado, sobre todo a mí mismo, que era más fuerte que el rencor y esa fuerza, esa que se cultiva en la adversidad, es la que realmente nos define. No son los títulos, ni las posesiones, ni siquiera los logros profesionales los que nos hacen grandes. Es la resiliencia, la compasión, la capacidad de levantarnos después de caer y de ofrecer una mano a quien está en el suelo. Es la valentía de ser vulnerables, de admitir nuestros errores, y de aprender de ellos. Ahora, cuando veo a alguien luchando, a alguien que está siendo menospreciado o ignorado, siento un impulso poderoso de intervenir. Ya no soy el espectador impotente, soy parte de la solución. Recuerdo una vez, en uno de mis restaurantes, un joven camarero estaba visiblemente nervioso. Se le cayó una bandeja con platos y todos se rompieron. Hubo un murmullo de desaprobación entre los comensales. Vi el pánico en sus ojos, la vergüenza que lo inundaba. En lugar de regañarlo, me acerqué a él con una sonrisa. No te preocupes, le dije suavemente, poniéndole una mano en el hombro. A todos nos pasa, lo importante es que nadie salió herido. Vamos a limpiar esto y a empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Su alivio fue palpable. Me miró con gratitud y asombro. Ese pequeño gesto, esa muestra de comprensión, hizo una diferencia en su día, y en el mío sentí esa chispa de conexión humana, esa que nos recuerda que todos estamos en el mismo barco, navegando por las aguas a veces turbulentas de la vida. Mi fortuna me ha permitido construir escuelas, financiar investigaciones médicas, apoyar a artistas emergentes, pero esas son solo herramientas. La verdadera herramienta, la más poderosa de todas, es la empatía. Es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de sentir su dolor, de comprender sus luchas. Es esa conexión invisible que une a la humanidad, esa que nos impulsa a cuidarnos mutuamente. Pienso en mi abuela, ella siempre decía, el corazón es un músculo que se fortalece con el uso, y creo que tenía toda la razón. Cuanto más usamos nuestro corazón para amar, para perdonar, para comprender, más fuerte se vuelve. Cuanto más nos permitimos sentir la alegría y el dolor de los demás, más profundas se vuelven nuestras propias experiencias. Hubo un tiempo en que me obsesionaba la idea de demostrarles a todos que se habían equivocado. Quería que vieran mi éxito, que sintieran envidia, que se arrepintieran de haberme tratado mal. Pasaba horas imaginando escenarios, planeando cómo haría para que se sintieran pequeños ante mi grandeza. Era una energía destructiva, un fuego que me consumía desde adentro, pero hoy, esa necesidad ha desaparecido por completo. El brillo de mi éxito ya no es un arma, sino una linterna. La uso para iluminar el camino de otros, para ofrecer oportunidades a quienes, como yo en el pasado, se sienten atrapados y sin esperanza. La verdadera satisfacción no viene de hacer tropezar a tus enemigos, sino de ayudar a tus hermanos a levantarse. A veces, cuando estoy solo en mi casa, con las luces tenues y el crepúsculo pintando el cielo de colores cálidos, me pregunto cómo sería mi vida si hubiera elegido el otro camino, si hubiera seguido alimentando el resentimiento, si hubiera perseguido la venganza con todas mis fuerzas. Probablemente sería rico, sí, pero también sería un hombre amargado, vacío, rodeado de sombras. Un hombre que, a pesar de tenerlo todo, no tendría nada de valor. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy, mis amigos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, para ser consumida por el odio y el rencor. El perdón no es un signo de debilidad, es una demostración de un coraje inmenso. Es la decisión consciente de elegir la paz sobre el conflicto, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre el miedo. Cada uno de nosotros tiene el poder de sanar, de crecer, de transformar nuestro dolor en algo hermoso. No se trata de borrar el pasado, sino de reescribir nuestro futuro. Se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Y mientras sigo caminando bajo este cielo estrellado, sintiendo la brisa nocturna en mi piel y la paz en mi corazón, sé que he tomado el camino correcto, el camino que me ha llevado no solo a la riqueza material, sino a una riqueza mucho más profunda y duradera,
la riqueza de un alma en paz, la riqueza de un corazón que ha aprendido a amar más de lo que fue capaz de odiar, y esa, créanme, es la fortuna más grande que uno puede acumular en esta vida. Espero que mi historia les sirva de inspiración, que les anime a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros, que les motive a perdonar, a amar, a ser amables, porque al final, son esos actos de bondad los que resuenan en el universo, los que dejan una huella imborrable en el tejido de la existencia, y es así como, sin darnos cuenta, nos convertimos en la verdadera riqueza.